Buenos días a todos, ¿cómo están? Por favor, les invito a abrir en sus Biblias, segunda a los Corintios capítulo 8, segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Están bien? ¿Bien asustados? Bueno, yo quiero ponerlos bien contentos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de dinero. El asunto es que si para ti hablar de dinero genera una lucha en tu interior, un conflicto, no te gusta o no te deja estar tranquilo, es por dos razones. La primera es que quizás no eres un buen administrador. Y la segunda es porque tienes bastante amor por el dinero y eso puede generar un conflicto. Entonces, antes de continuar, quiero darte un momento para que tú ores a Dios, para que tú examines tu corazón y mires cómo está tu relación en cuanto al dinero. Tómate un momento ahí y ora. Cuando hablamos de dinero es porque el dinero juega un papel importante en nuestras vidas. Nosotros somos definidos por el dinero que tenemos. Si yo voy a adquirir algo, necesito contar con dinero. Si necesito armar un presupuesto, o si no, eso no se logra. Hay muchas cosas que se compran con dinero. Dios sabe que nuestra tendencia natural es hacer del dinero un ídolo y depender de él. Si estás pensando en jubilarte o estás queriendo casarte, enviar tus hijos a un buen colegio, necesitas dinero. Pero hay que marcar una pauta bien importante. El dinero en sí mismo no es bueno ni malo, es neutro. Nuestro amor por el dinero, lo que Pablo nos dice que es la raíz de todos los males y genera ese conflicto en nosotros. Es el uso del dinero y su manejo lo que determina nuestro carácter, nuestra fe y dónde está puesta nuestra esperanza. Tú y yo conocemos a gente que se ha peleado por dinero. Hay muchas familias que se han dividido por dinero, pero no es el dinero en sí, es lo que hay en nuestro corazón y nuestro amor al dinero lo que genera este conflicto. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, que la base de todo problema es el amor por las riquezas. Y hay quienes por codicia o avaricia se han desviado de la fe. Personas que se van de la iglesia siguiendo el mundo y las corrientes y deseos por amor al dinero. El dinero juega un papel muy importante en nuestra vida, sea que lo usemos o no lo quedemos o lo ahorremos o para cualquier cosa que sea que lo estemos utilizando, el dinero está en nuestra vida y tiene que ser manejado correctamente. Mucha gente llega al final de sus días con mucho dinero. El otro día estaba viendo una entrevista de Sebastián Marroquín, que es el hijo de Pablo Escobar, y una frase que me llamó la atención. Y él dijo, mi papá era un hombre pobre con mucho dinero. La revista Forbes consideraba en su momento a Pablo Escobar uno de los hombres más ricos de este mundo. Y Sebastián decía, con todo el dinero que mi papá tuvo, nunca lo pudo disfrutar. Él fue esclavo de su propia pasión. Y es que el dinero puede llegar a volvernos materialistas y ser tan absorbente que puede llegar a ser nuestro Dios. Pero Dios nos anima a que eso no sea el fin, que en verdad el dinero sea un medio por el cual pueda ser usado para su gloria. Por eso Dios nos lleva a que cuidemos nuestro corazón de la avaricia, a que mantengamos el materialismo a raya y lo hace a través de algo que al ser humano le cuesta mucho, y es la generosidad. Y quisiera preguntarte de 1 a 10, siendo 1 muy amarrado y 3 así como muy ahorrador, un 9 que si te piden algo te duele, ¿sí? Entonces, la forma de guardar nuestro corazón de la avaricia es tener la generosidad como una prioridad. Y es aquí donde entra el conflicto, porque si Dios, yo puedo decir, Señor, yo te amo, yo te adoro. En mi corazón hay una canción y hasta aquí somos amigos. Pero cuando Dios nos dice, dame tu dinero, es ahí donde comienza el conflicto. Nos admiramos de la historia de Abraham, ¿se acuerda? Abraham tiene un hijo y Dios le dice que le entregue su hijo. Y uno dice, bien para ti, Abraham. Pero no queremos hacer o entregar lo que Dios nos está pidiendo. También nos acordamos de Job. Pasó una prueba muy difícil y decimos, pobre hombre. Pero la verdad nos gustan los últimos capítulos donde dice que Dios le devolvió 10 veces más. Yo no quisiera pasar por eso. Yo no quisiera entregar lo que más amo.
Pero no quiero vivir esa historia, no quiero que me falte, porque para mí lo importante es lo que yo tengo y no lo quiero perder. La generosidad dentro de mí no ocupa un lugar importante, pero cuando nos vamos al libro de los Hechos, la Biblia nos muestra que cuando la iglesia primitiva empezó, aún muchos vendían sus propiedades y las traían y las repartían a la iglesia, y no había ningún necesitado. Eso no significa que si yo tenía una casa, la vendía, traía el dinero a la iglesia, sino era si yo tenía otra casa, yo vendía esa otra casa, la traía y la repartía entre todos los que tenían necesidad. Eso hacía que si yo tenía un superávit o dinero extra en mi cuenta bancaria y yo estaba, y yo estaba viendo en la iglesia necesidad, mi generosidad era lo que la mantendría. Y gracias a eso la iglesia no solo se mantuvo, sino que creció. En el libro de Hechos nos encontramos que cuando la gente trajo el dinero a la iglesia no había ningún necesitado. Entonces, la iglesia en Jerusalén no era una iglesia rica. No creamos que la iglesia en el libro de Hechos empezó con gente mayormente rica. La mayoría de los asistentes que estaban allí eran peregrinos que venían de otras partes y no tenían que comer. Por eso en el libro de Hechos 6 hubo un conflicto, porque la necesidad era grande. Entonces necesitamos entender que el dinero juega un papel importante en mi vida y es la generosidad lo que Dios espera de nosotros. La generosidad es dar a otros sin esperar nada a cambio y es considerada una virtud. Muchas personas en el mundo donan grandes cantidades de dinero con el propósito de suplir la necesidad de los más débiles y los más necesitados. La generosidad implica compartir recursos, talentos, tiempo y afecto con quienes lo necesitan, reflejado en una virtud de amor y confianza en Dios. Entonces te preguntarás, ¿es malo tener dinero? No. ¿Es malo ahorrar y darme un gustico de vez en cuando? No. El asunto está cuando eso se vuelve mi meta y dejo la relación con Dios a un lado y todo pasa a un segundo plano, porque para mí lo más importante es el dinero. Y a veces nosotros volvemos nuestra relación con Dios una transacción. Donde decimos, Dios, ya diezmé, espero que tú me bendigas. Yo ya hice mi parte, ahora espero que tú hagas la tuya. Espero que me prosperes y que me bendigas, como lo hacen los falsos profetas de la prosperidad. Pero Dios no funciona así, porque Dios opera siempre sobre la base de la generosidad. No podemos estar pensando que no podemos estar pensando que nuestra relación con Dios debe ser una relación por interés, donde yo le doy con el propósito de que Él me dé algo a cambio. No, no, no. Dios funciona como un Dios generoso. El acto de generosidad que Él tuvo hacia nosotros es que estando muertos en nuestros delitos y pecados, según Romanos 3, es que Él nos perdonó y nos dio vida. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos esta generosidad, pero Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y nos extendió su misericordia. Es lo que dice Romanos 5:8. Generosidad es darle a aquel que no te puede devolver, es darle a aquel que lo necesita. Nosotros necesitamos entender que no somos dueños de nada y que podemos perder todo en un minuto. Y Dios nos lo mostró esta mañana en que Él nos puede quitar la casa en un terremoto o en un temblor de 6.8. ¿O no? Dios nos hubiera cambiado la historia esta mañana y en un instante podríamos haber estado en su presencia en un abrir y cerrar de ojos. Frente al dinero y las posesiones tenemos que tener una mentalidad de desprendimiento. El rey David lo expresa mejor porque antes de construir el templo, él reúne a toda la gente que quiera dar para este lugar santísimo. Así que reúne oro, reúne plata, reúne madera, reúne piedras preciosas, porque el templo aún no había sido construido. Entonces todos traen lo que se necesita para la construcción. Y David ora y eleva una oración al Señor que dice así: Señor,
Solo a ti te corresponde la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es el dueño? Sí, tú, Señor. Solo el Señor es el dueño de todo. David continúa diciendo, Señor, tú eres soberano, y tuyo es el reino, la riqueza y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y tú gobiernas sobre todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza, también están en tus manos el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Este es David, con una gran fortuna, reconociendo que todo, absolutamente todo, pertenece a Dios. En mi cuenta bancaria yo puedo tener la clave, pero el dueño de mi dinero es Dios. Yo puedo tener las llaves de mi casa, pero Dios con un terremoto la puede destruir. David continúa diciendo, pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu gran nombre. Porque ¿quién soy yo? Dice David. ¿Y quién es mi pueblo? Israel, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. ¿Por qué? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, lo que tú tienes en la mano de quién es, quién te lo ha dado. Tenemos que comprender que nada de lo que tengo es mío y que lo puedo perder todo en un momento. Puedo perder mis ahorros en una crisis financiera, como ha ocurrido en varios países, y ya no me quedaría nada. Entonces yo necesito tener claro que frente a Dios, yo soy un administrador de las cosas materiales. Dios me considera como alguien que tiene que rendir cuentas ante Él, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se vive apegando a las cosas materiales. Yo puedo estar por años ahorrando y en la medida que más y más tengo dinero, yo voy a generar gastos. Entre más tengo, más posesivo me vuelvo. Y la generosidad en mi vida se hace invisible. Pablo le dice a Timoteo que sin nada hemos venido a este mundo y ciertamente sin nada nos vamos a ir. Llegamos aquí con las manos vacías y de igual forma nos iremos. Pongámoslo así de una manera sencilla. Hagamos un presupuesto o cuando lo hacemos, yo establezco la distribución del dinero. Así que yo soy juicioso y lo primero que quizás hago en ese presupuesto es generar el diezmo. ¿Por qué? Porque Dios debe ocupar el primer lugar. Entonces tomo de mis entradas y saco ese presupuesto. Luego seguidamente hago los gastos principales, como los servicios, los colegios, el mercado, transportes o lo que sea para ti algo importante. Luego pongo los otros gastos o las inversiones, como los arreglos, la lavandería, los zapatos u otras cosas. Y luego pues pago deudas pequeñas o los créditos y si me sobra ahorro. ¿Te das cuenta cómo a veces la distribución de un presupuesto no está en la generosidad? Porque en nosotros no está en dar, no está el pensar en otros primero, no es algo que nos fluya, no es algo natural. Por eso me he limitado a decir, si yo gano 1.000.000, 100.000 son de Dios. Y ya, listo, ya cumplí. Y saben, lo más tremendo en la vida es negociar con Dios y llevar una contabilidad con Él. ¿Por qué? Porque uno siempre termina perdiendo. Si tú te pones a hacer cuentas con Dios creyendo que tú le vas a ganar, te estás perdiendo. Porque la generosidad de Dios siempre va a sobrepasar mis limitaciones y los deseos de mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Si sea todo lo que tú ganes o sea poco o mucho, Dios sabe y conoce tu corazón y sabe la medida que más te aferres. Entonces, Dios espera de ti que todo lo que ha colocado en tu mano no únicamente lo atesores o lo gastes. Él también está interesado que lo compartas con otros que están en necesidad. Pero sabes que lo interesante que a veces nosotros en nuestro afán de poseer y gastar y pagar deudas no pensamos en otros. Y lo interesante es que a veces que el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos lo hemos utilizado en nosotros sin pensar en nadie más.
Y Dios está esperando que dejemos de ser egoístas y empecemos a pensar en los demás. Cuando hablamos de dar, no debemos ser ajenos o indiferentes al llamado que Dios nos está haciendo para apoyar a quienes están haciendo la tarea en el campo misionero. Entonces, es importante entender que Dios nos está animando a tener una relación correcta en cuanto al dinero. No dejar que nuestro corazón sea absorbido por las cosas materiales, pues Dios ha sido el mayor ejemplo de dar. Y pues el apóstol Pablo está trayendo una historia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, porque la iglesia de Corinto necesitaba entender que dar era una prioridad. Entonces, de los versículos 1 al 5, vamos a leer lo que dice allí, porque es una parte importante de lo que Pablo nos quiere enseñar esta mañana. Así que les invito a abrir su Biblia, a seguirme en la lectura en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy de testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo ha venido hablando de una serie de temas y ahora en el capítulo 8 y capítulo 9 introduce un tema. Ahora, estamos en una época donde no hay WhatsApp, no hay mail, no hay nada. Entonces, había que meter todo en un solo paquete para enviarlo. ¿Sí? Por eso es que uno está leyendo las cartas y salta de un tema a otro tema, a otro tema, porque es que no hay más espacio en el Excel. Todo toca meterlo ahí. Entonces, Pablo ahora le está hablando a la iglesia y le está hablando de un tema que es la recolección de una ofrenda. Y en ese tema habla de una iglesia generosa, de una iglesia que dio. Entonces, habla de una iglesia que de hecho no es una, sino son tres. Habla de tres iglesias que cuando él fue en su segundo viaje misionero, él las plantó. Y son Filipo, Tesalónica y Berea, estas tres de acá, ¿sí las ven? Allá. Y él está escribiendo a la iglesia en Corinto. ¿Y qué estaba pasando? Sucede que en Jerusalén, que está aquí, ¿la ven? Había llegado una hambruna fuerte. Y ellos no tenían para comer. Había llegado la escasez a ellos. Entonces las iglesias de Macedonia eran un grupo de iglesias que estaban a ese lado, ¿sí? Y esta zona de acá se llama Macedonia, esta zona de acá. Y aquí es la zona de Acaya. Cuando leas el libro de los Hechos y dices, y Pablo se fue a Acaya, estaba en esta zona. Y Pablo se fue a Macedonia, estaba en esta zona. ¿Ok? Un poco de geografía bíblica. Entonces, ¿qué pasó con estas iglesias? Que Tesalónica, Filipo, pues tiene la carta de Primera y Segunda Tesalonicenses y la carta a los Filipenses. Y de los bereanos nos dice que eran personas muy humildes que preguntaban y escudriñaban en las escrituras si lo que Pablo decía era la verdad. Entonces, lo que caracterizaba a esas tres iglesias o ese conglomerado de esas tres iglesias en especial es que se distinguieron por su fe y su generosidad y su unidad. Pablo exalta a los tesalonicenses porque ellos han sido ejemplo de generosidad. La región era conocida por la fundación de esas iglesias. ¿Sí? El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero pues las había llevado. Entonces, ¿cuál era el asunto? El asunto es que esta gente no tenía que comer. No había para comer. Donde se inició la iglesia en Jerusalén, donde los apóstoles se reunieron, donde ellos hicieron un concilio y enviaron a Pablo a crear todas estas iglesias. Ellos estaban en algo. O sea, ella era la iglesia madre. Y ahora Pablo le está diciendo a Corinto que ellos habían empezado a recoger una ofrenda hace un año.
Hace un año ellos habían dicho, bueno, está bien, vamos a hacer provisión para Jerusalén. Pero había habido un conflicto, ellos no creían en la autoridad de Pablo. Eso es 1 Corintios 1 Corintios. No creían, le recriminaban que Pablo no era como los otros apóstoles. Y judaizantes habían venido y son sacado dinero de la iglesia de Corintio. Entonces la ofrenda estaba en Corinto quieta, no se estaba moviendo. Ese proyecto se quedó ahí, ¿no? De esas cosas pendientes de iglesia que se quedan ahí, que algún día las vamos a hacer. Entonces Pablo, movido por Dios, muestra en la iglesia de Corintio que hay otro grupo de iglesias que sí están dando. Que hay otro grupo de iglesias que sí se han comprometido en que el hambre de esta gente sea suplida. Y son estas 3 iglesias. Entonces Pablo les saca ese ejemplo y les dice, venga, les cuento de estas iglesias que quizás ustedes no tienen en cuenta. Y dice el versículo 1, dice, quiero hablarles ahora sobre la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Déjenme contarles de estas iglesias que aún en diferentes condiciones que ustedes han estado dispuestas a ser generosos y proveer para esa iglesia que está aguantando hambre. Y les dice, mire, quiero hablarles ahora sobre la gracia. La generosidad de una iglesia es la respuesta a la gracia de Dios. La gracia es lo que nosotros recibimos sin merecerlo. La gracia es lo que Dios nos da a nosotros. Si tú estás vivo hoy, si sobreviviste un terremoto, si pudiste comer esta mañana, si tienes un trabajo, si tienes como suplir tus necesidades, eso es la gracia. No lo merecemos. Pero Dios nos da su gracia. Nos ha dado de su bondad y su bendición para que nosotros podamos existir. Piensa por un momento si ese terremoto hubiese sido real. Si nosotros en un abrir y cerrar de ojos partiéramos a la presencia de Dios, por gracia. Entonces, Dios sostiene a la iglesia por su gracia y el Señor Jesús dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que yo tengo en mi mano y lo que tengo en mi posesión y que yo he acumulado es un mover y es el resultado de la gracia de Dios. Porque ha sido su gracia la que me ha sostenido. Es su gracia la que me permite acercarme a Él. Entonces, nosotros fuimos salvos por gracia. No es de nosotros, fue Él el que nos escogió. Por su gracia nos sostiene en medio de la prueba. Es su gracia. No nuestras fuerzas y mi fe, no, es su gracia. Por su gracia recibimos el amor inmerecido de Dios. Yo no merecía que Él me amara, pero me amó por su gracia. Por su gracia es lo que nos preserva en medio de un mundo lleno de pecado. Es su gracia la que me preserva a mí. Que yo no me desvíe, que no me aleje. Es su gracia. Su gracia es lo que permite que yo pueda acercarme a Dios a pesar de mi maldad. El escritor de Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente a un Dios que es santo. Entonces, la gracia cobija todo lo que somos. La gracia es lo que hace que nosotros tengamos con qué compartir con aquel que tiene necesidad. Hemos recibido abundante gracia. No te imaginas cuánta. Mucha gracia. Entonces, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que recibimos y nos ha sido dado es su gracia. Es la bendición que Dios ha predispuesto a cada uno de nosotros. Entonces, si dar para ti se vuelve una carga, si ser generoso para ti te lleva a hacer cuentas, es porque no entiendes la gracia. Si para mí me dicen, demos para las misiones y tú dices, ay, no, es que tengo que pagar, es que la deuda, es que estaba ahorrando. No has entendido la gracia. Porque la gracia es la bendición de Dios para mí, ¿sí? Entonces, la gracia no es dar para esperar algo a cambio.
Yo no doy para recibir. Jesús dijo, si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa hay en eso? La gente de afuera lo hace. Y es más, hay gente que destina millones y millones a la obra social. Pero de nosotros se espera que al ser receptores de la gracia, nosotros podamos dar a otros. Y eso le pasó a la iglesia de Macedonia. Y ahorita vamos a ver un poco el contexto. Ellos entendían la gracia y por eso la iglesia quería dar. Esas 3 iglesias dijeron, nosotros hemos recibido tanto que de lo tanto que tenemos queremos dar para que la gente en Jerusalén tenga que comer. Esa es la gracia. Entonces, Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y este es un versículo bastante usado por nosotros, ¿no? Pero ¿cómo Dios me va a amar si yo estoy a marretas y no doy? No, la gracia es lo que a mí me capacita y ha sido dada por Dios para dar. Entonces, los macedonios, estas 3 iglesias dijeron, si Dios ha sido bueno con nosotros y dar a esa gente de comer, va a hacer que Dios sobreabunde sobre ellos, nosotros vamos a dar. ¿Qué más dice el versículo 2? Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La generosidad de una iglesia no depende de las circunstancias. O sea, yo no puedo excusarme en mi situación o el contexto cultural de este país y decir es que yo no tengo. Si usted supiera cómo está la situación del país, a duras penas comemos, a duras penas me alcanza, ¿sí? Pero miremos la condición de esta iglesia, de estas iglesias. Estas iglesias en esta zona era un corregimiento de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno había llevado allí sus riquezas, eran prósperos. Pero cuando surgió el Imperio Romano llegó a estas ciudades y saqueó las ciudades. Se llevó toda la riqueza. Y no solamente con eso, sino que les impuso impuestos altos. Y no solamente con eso, sino que ellos estaban en una tierra árida, poco productiva. No tenían cómo comercializar. Entonces, ellos, y no solamente eso, sino que estaban siendo perseguidos por los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los que le decían a la iglesia, no tienen que ser, si van a ser cristianos tienen que cumplir toda la ley. Y eso llevó a que Pablo saliera corriendo de Tesalónica. Entonces, cuando nosotros pensamos en dar o que alguien dé, ¿cuál es nuestro principal dicho? Que dé el que tiene, ¿sí, no? Que den los ricos, que den los que pueden dar, yo no. Ahora mira esta iglesia no es pobre, es paupérrimamente pobre. No es que ellos están con un coco ahí echándose viento y mirando el mar, no, realmente son pobres. Y uno dice, no, o sea, no den, ¿sí? Pero mira el corazón de los macedonios, dice, en grande prueba de tribulación tenían abundancia de gozo. ¿Gozo? ¿Gozo yo que tengo que ir a buscar en la basura a ver si hay algo de comer? ¿Gozo cuando tengo que comprar pan viejo para darle a mi familia? ¿Gozo? Así eran los macedonios. ¿Qué más dice? Dice, y en medio de su profunda pobreza, los estaban persiguiendo. No es que ellos podían hacer este servicio así como lo hacemos nosotros. No, ellos estaban siendo perseguidos. Y aquí la palabra prueba, esta palabra, es lo que hacían en la antigüedad, que era pararse encima de las uvas y pisotearlas. O sea, no era prueba de un ratico, era todo el tiempo. Y uno diría, esta iglesia, estas iglesias que están en paupérrimas condiciones van a dar.
Sí. Porque no son las circunstancias lo que determinan mi generosidad, es mi corazón. ¿Quieren que les cuente? Nosotros, al igual que todo el mundo como iglesia, pasamos una pandemia, donde no nos podíamos reunir, donde teníamos que hacer todas las actividades por Zoom, donde después de un año y uno se subía y miraba el local, tenía 1 centímetro de mugre porque había más de 1 año y medio que no nos reunimos. ¿Y quieren que les cuente algo? Que en medio de esa crisis, esta iglesia tuvo un superávit financiero que hasta hoy no se ha repetido. Estamos en condiciones normales, podemos movernos y no ha vuelto a haber ese superávit financiero. Las circunstancias no determinan tu generosidad. Ellos tenían toda la excusa. Ellos podrían decir, ¿sabes qué, Pablo? Con nosotros no cuentes. No, o sea, nosotros no. Porque no son las circunstancias las que determinan mi generosidad, sino la disposición de mi corazón. Cuando yo estoy dispuesto, las cosas materiales pasan a un segundo plano. Cuando mi deseo es honrar a Dios, lo que yo tengo en la mano es usado por Dios para bendecir a otros. Cuando mi fe y mi esperanza descansan en la soberanía de Dios, el gozo y la generosidad estarán presentes en mi corazón. Cuando yo entiendo que esto no es mío, cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, lo poco que tengo lo pongo en tus manos. ¿Se acuerdan? Hay 5,000 personas sin qué alimentar, escuchando a Jesús. Y los discípulos, y sale un discípulo, saca la calculadora y dice, no, si reuniéramos el salario no le vamos a comer a toda esta gente. Y hay un niño que trae 5 panes, 2 peces y los pone en las manos de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Le da de comer a toda una multitud. Cuando tú colocas lo que tienes en las manos de Dios para que Dios sea exaltado, Dios hará en tu vida lo que tú nunca has pensado. Pero si sigues reteniendo, vas a dejar de ver la provisión de Dios. Entonces, estas iglesias no tenían mucho que dar. Versículo 3 dice, pues doy testimonio, o sea, venga les cuento, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, dieron con agrado. ¿Tú cuando estás ahí al frente del alfolí, das con agrado? ¿O dices, no, toca llenar esto ya? No. Un corazón dispuesto está en una iglesia que debe ser guiada por un sacrificio. No el sacrificio de, uy, qué sacrificio dar. No. Es que no solamente doy lo que me toca, doy más allá. Más allá de lo que me corresponde. Y nos da miedo pensar de que si doy esto de más, Dios me va a hacer falta. Y yo te puedo dar testimonio tras testimonio tras testimonio de cómo Dios ha bendecido mi vida en cosas que tú no te imaginas. Porque la perspectiva nuestra en la generosidad no está en cuánto puedo dar. La perspectiva nuestra en la generosidad tiene que dar en cuánto Dios puede hacer conmigo en lo que yo doy. Esa es la perspectiva correcta. Entonces, ellos no solamente dieron conforme a sus fuerzas. ¿Te imaginas ellos reuniendo moneditas? Dice, uy, hay un grupo de gente al otro lado que está aguantando hambre. Esposa, hijos, no vamos a comer 2,000 de pan. Vamos a comer 1,000. Porque hay gente al otro lado que está aguantando hambre. Vamos a poner esto en la ofrenda. Vamos a poner para que otros coman. Y de pronto dijeron, no, 1,000 no son suficientes. Aguantemos con 500. Más allá de sus fuerzas. Nos recuerda como la historia de la viuda. ¿Se acuerdan de esta historia? Que Jesús está enseñando en el templo y esta mujer se acerca
Y muchos venían y cogían bolsas y las echaban ahí. En ese tiempo había una especie de olletas, por decirlo de alguna manera, que tenía una boca grande. Entonces cuando yo echaba, ¿qué hacía? Sonaba. Entonces, y daba vueltas como un embudo. Entonces, ay, mira, Miguel echó 10.000. Trin, trin, trin. Y toda la fila atrás, apure, hermano, que necesitamos dar. Y de pronto llega una mujer solita, no muy bien vestida, y toma 2 moneditas, haz de cuenta de 50 pesos, de las más pequeñitas, y las coloca. Y Jesús dice, esa mujer dio todo. O sea, no creas que ella dio y luego se fue a su casa a comer. No tenía más. Y Jesús dice, esta mujer dio todo. Eso es dar más. No es dar lo que me toca, es dar lo que Dios espera. La verdadera generosidad se mide cuando damos más de lo que tenemos sin temor de que nos falte. Yo no pongo ahí y digo, ay, ¿será que me va a faltar? ¿Será que Dios sí es fiel? ¿Será que...? No, no, no. Dios, tú lo quieres, es tuyo, tómalo. En Hechos capítulo 6 dice que hubo un conflicto entre los judíos y los no judíos. ¿Por qué? Porque las viudas estaban siendo desatendidas. Yo preparando este mensaje, yo puedo pensar que esta mujer estaba presente en Hechos 6, comiendo. Tú no sabes a dónde puedes llegar cuando tú decides confiar y colocar tu riqueza, tus bienes al servicio de Dios. Entonces, esta gente, los macedonios, ¿sí?, estaban enviando dinero a gente que nunca iban a ver. No los conocían. No es que fueran los del siguiente barrio, no, es que 1.600 kilómetros más o menos. O sea, cuando esta gente puso el dinero en la ofrenda para que se la llevara Tito, porque Tito es quien la recoge, y llegaron a Jerusalén, esta gente jamás iba a saber de dónde vino ese dinero. Esas son las misiones. Cuando hace 8 días, y lo vamos a ver ahorita, ellos en Suba, en Soacha, en todos donde están los misioneros, no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero van a ser bendecidos por una ofrenda. Esta gente estuvo dispuesta. Imagínate Corinto quedaba en esta península y tenía 2 puertos y tenía un templo y tenía mucho dinero porque era un lugar de mucho comercio. Si tú, lógicamente, pensando cuál de esas 2 tú le pedirías una ofrenda, a Corinto, ¿sí o no? Porque Corinto tenía cómo. Es más, el apóstol Pablo dice que ellos tenían todos los dones. Eran una iglesia que, imagínate, ¿saben qué hacían en la cena del Señor? Traían grandes comidas y comían en el templo. Y no te voy a decir otras partes que hacían porque no te quiero dañar el almuerzo. Pero a lo que voy es que Pablo le tiene que decir a los corintios, fíjense en los macedonios que no tienen que dar y aún así ellos están dando. Entonces, ¿darías dinero para que gente que no te conoce esté bien? ¿El dinero? ¿De mis hijas? ¿De mis hijos? Los macedonios podrían haber dicho nosotros no damos. Los macedonios estaban dispuestos a entregar lo mejor de ellos para suplir a personas que nunca les agradecerían. Muy probablemente si nos encontráramos a los creyentes de Jerusalén les dijeran, ¿quién les suplió cuando ustedes sufrieron hambre? Ellos dirían, no sé, pero el pan llegó. Entonces, la generosidad, ser generoso es esperar, no es esperar que nos devuelvan lo que damos, aunque tengamos la oportunidad de reclamarlo. Como dice el dicho popular, haz el bien sin mirar a quién. Nuestra tendencia como iglesia es estar aquí cómodos. Pero Dios espera que nos movamos en pos de su dirección, que es sostener a aquellos que están yendo al campo misionero.
porque Él también está enfocado en ellos. Versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La generosidad en la iglesia es un acto de la voluntad. Pablo no los tuvo que presionar, no les tuvo que decir como en esas iglesias de falsa doctrina, si tú siembras, si tú pactas, Dios te va a dar el todo. No. Miren la actitud de los macedonios, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Te imaginas a los macedonios? Pablo, por favor, déjanos dar. Y Pablo diciendo, pero es que ustedes son pobres. No, o sea, por favor, Pablo, déjanos dar. No importa, no es mucho, son 1,000 pesos, no importa, pero déjanos dar. Muchos ruegos. Que les concediéramos ¿qué? ¿Tú das porque para ti es un privilegio? Es un privilegio que Dios te haya sentado aquí esta mañana y estés escuchando este mensaje y te esté diciendo, ven y participa en lo que yo voy a hacer en otras vidas. ¿Tú te imaginas cuántos de esos niños que hace 8 días nos presentaron van a ser pastores que funden una iglesia? ¿Van a ser los misioneros? ¿Tú te imaginas cuántos niños en Soacha que están estudiando, que escuchan fundamentos firmes, van a ser la iglesia, familia bíblica de los próximos años? Ellos lo tenían claro, ellos dijeron, no nos quites ese privilegio, Pablo, por favor, déjanos dar. Danos ese privilegio, déjanos. Pablo no tuvo que forzar a los macedonios a dar porque la generosidad estaba ¿en dónde? ¿En el dinero? En su corazón. Si nosotros hemos recibido la salvación, si nosotros hemos recibido la gracia, si nosotros hemos recibido todas tus bendiciones, Dios, déjanos bendecir a otros. Déjanos usar lo que tenemos. Y era lo que esperaba que pasara en la iglesia de Corinto. ¿Te imaginas? Pablo esperaba que esta reacción fuera de Corinto. Que llevaban un año. Allá las ofrendas guardadas y la gente aguantando el hambre del otro lado. Un año enviándoles a Tito. Pero los macedonios apenas le dijeron, mira, los de Jerusalén están aguantando hambre, listo, yo tengo 300, yo tengo 500, yo tengo 1,000, yo tengo esto, ponlo ahí. Dales de comer a ellos, porque son nuestros hermanos. Dales de comer, danos ese privilegio, Pablo. Pero la iglesia de Corinto no lo quería hacer. Entonces, a veces la generosidad viene de aquel que no tiene mucho para ofrecer. Hay un video en YouTube que me conmueve. Hay una entrevistadora que va a cubrir una inundación. No sé si lo han visto. Y ella está en medio de la inundación, haciendo el reportaje en una chocita. Y dentro de la choza sale una señora y le da un racimo de bananos a ella. La entrevistadora no puede seguir, se quebranta porque dice, yo vine a cubrir esto y me voy, pero ella vivía aquí. Ella vive aquí. No creas que porque nosotros estamos cómodos acá, todas las demás iglesias y todas las demás misiones están igual. Tienen necesidad. Y la necesidad más importante es el evangelio. Y si no sostenemos a los misioneros, ellos tendrán que dejar la tarea y dedicarse a trabajar. Yo espero que eso no pase, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, hay quienes pretenden ser ricos, pero tienen nada, dice el proverbista. Hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. ¿Cómo estás tu riqueza? Los macedonios eran pobres materialmente, no tenían nada, pero eran ricos espiritualmente. Por eso consideraban el dar como un privilegio, porque su meta estaba puesta en ellos. Pablo no los manipuló para que dieran, porque el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad es un detrimento de la verdad. La generosidad tiene que ver con una perspectiva correcta de quién es Dios, que me provee
y qué es lo que Él espera que yo haga. Entonces, dar no debe ser un sacrificio, debe ser un privilegio. El día que dar en tu vida se vuelva un sacrificio, es porque tú has perdido de perspectiva la bondad de Dios en tu vida. Considéralo siempre un privilegio. Terminamos en el versículo 5, y no como lo esperábamos, o sea, Pablo no se esperaba una ofrenda de ellos. ¿Los macedonios mandaron plata? Sí, Pablo. No era la cantidad, era lo que ellos dieron, su amor y su entrega por ellos. Yo no lo esperaba, le dice a los corintios, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La generosidad en la iglesia es una entrega total. No es solo dinero. Hace 8 días lo vimos. Es orar por ellos. Es dar para ellos. Es que ellos estén bien, para que ellos puedan hacer la tarea. Entonces, mira lo que Pablo dice. Dice que primero se entregaron al Señor. Ellos entendieron que sus vidas no les pertenecían, que lo que tenían no era de ellos, era de Dios. Y si Dios quería usar eso poquito para bendecir a ellos, lo iban a colocar en el altar. Entonces, generosidad es dar sin interés. Yo no tengo que estar interesado. No puedo negociar con Dios. No hay forma. Los macedonios, antes de dar una ofrenda, querían darse a sí mismos. Mira, si ellos hubieran tenido la posibilidad de ir a Jerusalén a servir mesas, los macedonios hubieran ido de una. Si ellos hubieran tenido que ir a cocinar a Jerusalén y llevar los alimentos y dárselos, ellos lo hubieran hecho. Porque eso es una vida que está primero en Dios. No es solamente el dinero. Ellos podrían decir, ¿qué necesitas? Cuenta conmigo. ¿Los misioneros pueden decir esto? ¿Podemos decirle esto a los misioneros? ¿Cuenta conmigo? Entonces, nuestro corazón debe palpitar por lo que mueve el corazón de Dios. Y eso no se logra si no hay una entrega total. Dios palpita porque otros le conozcan, porque otros sean alcanzados. Por eso el apóstol Pablo dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Si mi entrega no es primero a Dios, no puedo dar el resto. Santo y agradable a Dios, así como se debe adorar a Dios. Es mi adoración y mi exaltación a Dios lo que va a llevar que mi corazón no sea uno que retiene. Cada vez que Dios pone algo en tu mano, cada vez que Dios te bendice con bienes materiales y tú en esa bendición estás pensando primero en ti antes que en otro, el siguiente paso es que ese dinero se va a corromper. ¿Por qué? Porque lo estás usando para lo que no debe. ¿Significa que no puedo aprovechar o disfrutar el dinero? Sí, claro, para eso te lo pusieron. ¿Significa que no me puedo dar unas vacaciones? Claro, dale, disfrútalas. ¿Significa que no me puedo comprar ropa, que no puedo comprar? Sí, dale. Pero que ese no sea el propósito. Que ese no sea el fin último del uso del dinero. Entonces, si Dios no tiene mi corazón, difícilmente tendrá mi billetera. Si tu corazón no lo tiene Dios, difícilmente el dinero llegará. Entonces, recordemos las palabras de Jesús. Y este es el plan de Dios. El plan de Dios es que todo el mundo le conozca. Ese es el plan de Dios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para que ese propósito se lleve a cabo? Ese es el plan de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el propósito de las misiones. Ese es el propósito de poder sostenerlas. Jesús dijo, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y se los roban. Almacena lo que tienes
en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también los deseos de tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Cada vez que damos para las misiones y que colocamos la ofrenda para ellos, estamos acercando a una persona más al cielo, a que conozca de Jesús. Cada vez que damos para las misiones, estamos haciendo que el reino de Dios avance. Estamos haciendo que una persona en el futuro, en el cielo, esté al lado mío diciendo, santo, santo, santo. Pero a veces vivimos más preocupados por lo terrenal, por los gastos nuestros, por nuestra vida en la tierra, que en colocar de lo nuestro para que una persona sea alcanzada para Cristo y glorifique a Dios. ¿Entiendes? No se trata de dinero, se trata del corazón, se trata de dónde está puesta la mirada. Entonces, te estamos animando a orar, te estamos animando a dar, no con tristeza, sino con alegría, con un corazón dispuesto. Entonces, cuando hablamos de misiones, no estamos pensando en cuánto podemos dar. Cuando hablamos de misiones, estamos pensando en cuántos de ellos, de los misioneros y de los que van a ser alcanzados, van a glorificar a Dios. ¿Te imaginas? Jerusalén está con mucha hambre y a lo lejos se veía a Tito acercarse con pan para que ellos pudieran seguir evangelizando a más gente. Quiero animarlos a que veamos este video. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hola, mi nombre es Aide Beltrán, soy mamá de Charit y Sara Gómez. Llevo cierto tiempo compartiendo con ustedes familia bíblica desde aquí de Soacha. Conocí al Señor el 31 de diciembre del 2024. Desde allí he aprendido muchas cosas. Agradezco a todos, a toda la familia bíblica por estar en acompañamiento, en oración. Les doy gracias por estar al pendiente, a Patti por la enseñanza y por siempre estar para nosotros, enseñándonos a través de la Biblia para conocer más del Señor. De vida. Muy bien. El segundo. Yo soy el pan de vida. Muy bien. Yo soy la verdad y la. Muy bien. Sigan a Sarita. Muy bien. Yo soy. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Yo soy. Y nos falta uno. Yo soy. Hola, me llamo Charit. Desde pequeña estaba en la Iglesia Familia Bíblica de Soacha. Hace más o menos 2 años he estado apoyando con los niños más pequeñitos.
estoy en fundamentos, estoy aprendiendo cada vez más de Dios, estoy muy animada. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, por Patricia. Dios los bendiga. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Te imaginas a los macedonios recibiendo un video de Jerusalén? Ellos no pudieron, nosotros sí. Cuando tú das, estás animando a los misioneros a seguir en su labor. Estás llevando el reino de Dios más allá, para que niños que no lo conocían ahora lo conozcan. Hay un anuncio. Entonces, ¿quieres participar? Puedes hacer tu donación para un kit de limpieza dental, entregar en físico, enviar una donación. Aquí está el NECI. Entonces, a la parte de atrás va a haber un stand. No te vayas sin llevarte algo de ese stand, sin conocer más. Entonces, inclina tu rostro solo por concentración. Y piensa por un momento. Si Dios te dijera hoy, que claro que nos está diciendo como iglesia, quiero que des más, quiero que apoyes más, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y esto no es algo emocional, esto es un propósito de vida. ¿Sabes? Tú y yo estamos aquí porque gente aportó para que un misionero viniera. Gente que no conocemos dijo, yo quiero que ellos lo conozcan. Y el evangelio ha llegado a nuestros días. Ahora nos toca a nosotros dar. Entonces, pregúntate y preguntémonos si como iglesia vamos a dejar que los misioneros dejen de hacer su tarea para dedicarse a trabajar, o en verdad nos vamos a comprometer para que ellos tengan y sigan expandiendo el reino. Es una decisión de cada uno de nosotros. Y que ojalá no te distraigas, ojalá nosotros podamos decir, ¿sabes qué, Dios? Permíteme, por favor, déjame dar. Dame ese privilegio, por favor, yo quiero dar. Ya no quiero seguir acumulando, yo quiero dar. Señor, qué gran ejemplo los de Macedonia. Los vamos a ver en el cielo. Y ellos van a ver a los de Jerusalén y van a encontrarse. Quizás ya se encontraron. Y qué bonito ver que la iglesia macedonia pasó por encima de los límites precarios de sus condiciones económicas, sociales, en medio de una gran persecución. Y le dijeron a la iglesia de Jerusalén, cuenta conmigo. Qué bonito es que la iglesia familia bíblica pueda decirte hoy, Dios, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, Dios. Si esto se necesita, cuenta conmigo. Por favor, dame ese privilegio de ofrendar para las misiones, de dar más allá. No lo que me toca, sino más. Porque tú eres un Dios bueno. Porque tú te diste primero a través de Jesús al morir por nosotros. Y porque fue tu gracia la que nos alcanzó.
Es tu gracia la que nos permite reunirnos en un local, no ser perseguidos, pero también nos anima a dar por aquellos que están haciendo la tarea. Dios, ayúdanos a ser fieles en ese llamado, a entender que las riquezas no son nuestras sino tuyas y a entender que solo somos administradores. Ayúdanos a recordar que tú tienes un plan muy diferente al nuestro con el dinero y es alcanzar a otros para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por usar a esta iglesia. Gracias, Señor, por cada misionero. Gracias por Patti, gracias por Fercho. Gracias por cada uno que va a la Soacha, para que esos chiquitines en su corazón puedan atesorar la palabra de Dios y sean llamados por ti a formar la iglesia. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y gracias por darnos ese privilegio de participar en tu obra, aunque sea de una manera monetaria, para que otros te conozcan. A ti sea la honra por siempre. Amén.